Hola, mi nombre es Ayuri Avellaneda y el tema que vamos a desarrollar es el tema de la reparación tisular. Ese tema hace referencia al restablecimiento de la arquitectura y de la función tisular tras una lesión. En otras palabras, es la capacidad que tiene el organismo de reparar el daño causado por las agresiones e inflamación. Ahora bien, la respuesta inflamatoria o la inflamación no solo sirve para eliminar los agentes perjudiciales, sino que también pone en funcionamiento el proceso de reparación, es decir, activa este proceso. La reparación de tejidos dañados tiene lugar a través de dos tipos de reacciones, ya sea la reparación, la regeneración o la formación de cicatriz. La regeneración se produce por la proliferación de las células que han sobrevivido tras una lesión y que mantienen la capacidad de proliferar. Por ejemplo, en la rápida división del epitelio de la piel o del intestino y en ciertos órganos parenquimatosos como es el caso del hígado. En otros casos, también las células madres juegan un papel importante en la restauración de los tejidos dañados. Estas viven en nichos especializados y se cree que las lesiones desencadenan señales en estos nichos que las activan para que proliferen, se diferencien y den paso a células maduras que repueblen el tejido lesionado. Ahora, aquí tenemos un ejemplo donde observamos que hay una lesión en el tejido, pero sobreviven algunas células que tienen la capacidad de proliferar y posteriormente estos se encargan de regenerar el tejido. Ahora, la formación de la cicatriz, esta se da cuando los tejidos lesionados no son capaces de restablecerse por completo, o también si las estructuras de soporte del tejido están gravemente dañados. La reparación se lleva a cabo por la posición del tejido conjuntivo fibroso y que posteriormente este proceso va a dar lugar a la formación de la cicatriz. Aquí vemos también el ejemplo donde vemos la diferencia entre el ejemplo de la regeneración, donde hay una lesión más prominente, más severa, que es imposible que el tejido pueda restablecerse por completo y por lo tanto se forma una cicatriz. Bien, ahora, la capacidad que tienen los tejidos para repararse, asimismo, está determinado es por la capacidad regenerativa intrínseca que estos tienen. Por lo tanto, los tejidos del cuerpo todos los vamos a organizar en tres grandes grupos: los tejidos lábiles, los tejidos estables y los tejidos permanentes. Los tejidos lábiles son aquellos que están en continua división, es decir, sus células se destruyen y se reponen continuamente. Esto se da por maduración a partir de las células madre adultas y por proliferación de las células maduras. En este grupo vamos a encontrar las células hematopoyéticas de la médula ósea, la mayoría de los epitelios superficiales, como por ejemplo la piel, cavidad oral, vagina, cuello uterino, los epitelios cúbicos de los conductos que drenan los órganos exocrinos, como son las glándulas salivales, el páncreas, las vías biliares, el epitelio del tubo digestivo, útero, trompas de falopio y el epitelio de transición de las vías urinarias. Ahora, los tejidos estables son aquellos en que sus células se encuentran en reposo y presentan una mínima capacidad proliferativa en su estado normal. Sin embargo, estos son capaces de dividirse cuando están en respuesta a una lesión o pérdida tisular. En este grupo vamos a encontrar la mayoría de los órganos sólidos, como es el hígado, el riñón, el páncreas. También incluyen las células endoteliales, fibroblastos y las células del músculo liso. Bien, ahora el último grupo, que son los tejidos permanentes, son aquellos que tienen una capacidad insuficiente de proliferación para la regeneración del tejido tras la lesión. En este grupo encontramos la mayoría de las neuronas o de los músculos cardíacos, y esto nos traduce que las lesiones en cerebro y en el corazón son irreversibles y que originan una cicatriz. Bien. Ahora, el depósito de tejido conjuntivo, ya hablábamos de esto. Decíamos que se daba en aquellos tejidos que no eran capaces de restablecerse por completo o con un daño grave en las estructuras. Los principales componentes tenemos la angiogenia,
que es el proceso de desarrollo de nuevos vasos sanguíneos a partir de los ya existentes y que es esencial en la cicatrización de los sitios de lesión. La migración y proliferación de los fibroblastos va a disminuir a medida que la cicatrización progresa, formando el tejido de granulación. La síntesis de colágeno, la cual es esencialmente importante para el desarrollo de la resistencia en el lugar de la herida y en cicatrización. Y por último, la remodelación de tejido conjuntivo. Todo esto lo vamos a ver en la formación de la cicatriz. Vamos a observar los pasos para la formación de la cicatriz. Empezamos o se inicia todo esto con la formación del tejido de granulación. Este es formado por la migración y proliferación de los fibroblastos y el depósito de tejido conjuntivo laxo, junto con los vasos, los leucocitos entremezclados. Lleva este nombre debido a su característica macroscópica, que es granular, es blando, rosado, tal cual como la que observamos bajo una costra de una herida cutánea. Su aspecto histológico se caracteriza por la proliferación de fibroblastos y nuevos capilares. En una matriz extracelular laxa, a menudo con células inflamatorias mezcladas, principalmente los macrófagos, el tejido de granulación posteriormente empieza a invadir el sitio de la lesión y la cantidad del mismo depende del tamaño del defecto del tejido creado por la herida y de la intensidad que tenga la inflamación. Por último, este concluye con un depósito de tejido fibroso en el que la cantidad de tejido conjuntivo aumenta en el tejido de granulación y da lugar a última instancia a la formación de una cicatriz que puede remodelarse con el tiempo. Esta última etapa se da en dos fases. Uno, la migración de fibroblastos al sitio de la lesión y proliferación de los mismos. Y dos, la deposición de proteínas de MEC producidas por estas células. Cuando hablamos de proteínas de MEC nos referimos a proteínas de la membrana extracelular. Estos procesos son regidos por citocinas y por factores de crecimiento que son producidos a nivel local. Entre estos tenemos el factor de crecimiento derivado de plaquetas o PDGF y el factor transformador de crecimiento beta. Este último es la citocina más importante en la síntesis y depósito de proteínas del tejido conjuntivo. Ahora, vamos a hablar de la curación o cicatrización de las heridas. Sabemos que la herida en la piel o en un tejido produce una solución de continuidad. Posteriormente esta se forma un coágulo, hay una lesión en el tejido, por lo tanto llegan los polimorfonucleares, los macrófagos, hay un proceso de repitelización y a la semana vamos a encontrar que se encuentra con una coloración rojiza, muy roja, y esto es debido a la neovascularización. Posteriormente llega la fase de sustitución de ese tejido por fibrosis o estroma del tejido normal, y si la lesión es muy profunda no va a haber recuperación del tejido, por lo tanto predomina la fibrosis y va a haber una pérdida de la función del segmento. Tenemos la cicatrización o curación de primera intención cuando la lesión afecta solamente a la capa epitelial. El principal mecanismo de reparación es la regeneración epitelial, y uno de los ejemplos más importantes o más simples de esta curación es la herida quirúrgica limpia, que no está infectada, que está controlada por un cirujano, donde la inflamación es menor. Ahora, la curación de segunda intención se da por procesos patológicos generalmente. Es cuando la pérdida de células o tejidos es más extenso, como en heridas grandes, abscesos, úlceras, necrosis isquémicas, como en el caso de los infartos, y se produce una inflamación más intensa y más tejido de granulación y mayor fibrosis. Ahora, los factores que influyen en la reparación tisular. La reparación tisular de los tejidos generalmente se ve alterada por distintas influencias, que a menudo estas reducen la calidad del proceso reparador. Pueden ser intrínsecas, extrínsecas, sistémicas o locales. La infección causa un retraso en la cicatrización, prolonga una inflamación y puede incrementar el alcance de la lesión tisular a nivel local. Ahora, la diabetes que conocemos, que es un
trastorno metabólico es una de las principales causas sistémicas de cicatrización anómala en heridas. El estado nutricional, nos referimos específicamente en la carencia de proteínas, porque esto inhibe la síntesis de colágeno y retrasa la cicatrización. Los glucocorticoides, su administración puede debilitar la cicatriz por inhibición de la producción del factor transformador de crecimiento beta, y esto lleva a una disminución de la fibrosis. Cuando hablamos de los factores mecánicos, como el aumento de la presión a nivel local o la torsión, estos hacen también que las heridas separen sus bordes. Una mala perfusión por aterosclerosis, diabetes u obstrucción del drenaje venoso también causa o influye en la reparación tisular. Ahora, la presencia de cuerpos extraños, como en el caso de fragmentos de acero, vidrio o hueso, en ocasiones también impiden el proceso. Cuando hablamos de tipo y alcance de la lesión, sabemos que un restablecimiento completo únicamente los tienen los tejidos compuestos por células estables y lábiles, que lo mencionamos anteriormente. Pero aún así, las lesiones extensas, muy grandes, experimentan regeneración tisular incompleta y pérdida de función. Ahora, la localización y el carácter, por ejemplo, la inflamación desarrollada en los espacios tisulares, como son las cavidades pleural, peritoneal y sinovial, produce abundantes exudados. La reparación de esta se lleva a cabo de la digestión de este exudado, y en ausencia de necrosis celular, la arquitectura tisular normal suele restablecerse por completo. No obstante, en acumulaciones grandes de exudado, experimenta un proceso de organización. El tejido de granulación crece en el exudado y finalmente se forma una cicatriz fibrosa. Las anomalías de la reparación de tejido. Las complicaciones de la reparación tisular tienen su origen en anomalías en cualquiera de los componentes básicos del proceso, como por ejemplo en la formación inadecuada de tejido de granulación o de cicatriz, que da lugar a dos tipos de complicaciones: la deshicencia de la herida y las úlceras. La deshicencia de la herida nos referimos a abertura. Esto se da frecuentemente posterior a una cirugía abdominal, en la que aumentan las presiones abdominales, que puede ser provocada probablemente por la tos, por vómito o un hilio. Y las úlceras como consecuencia de una vascularización inapropiada durante la cicatrización. Estas son comunes en los miembros inferiores, en personas con enfermedad vascular periférica aterosclerótica, y las heridas que no cicatrizan también son propias de las áreas desprovistas de sensibilidad. Estas se observan en pacientes con neuropatía diabética. Ahora, el exceso de contracción. Generalmente existe una contracción de la herida, y esto forma parte del proceso normal de la cicatrización. Pero el exceso de la contracción da lugar a una contractura y deforma la herida y los tejidos circundantes. Estos tienden a desarrollarse en las palmas de las manos, las plantas de los pies y la cara anterior del tórax, y pueden afectar, por supuesto, el movimiento de las articulaciones. Ahora, la granulación exuberante consiste en formación de cantidades excesivas de tejido de granulación que protruye por encima del nivel de la piel circulante y bloquea la reepitelización. Bien, aquí podemos observar las imágenes de una granulación exuberante, donde vemos que este tejido de granulación crece por encima de la herida. Ahora, por último, tenemos la formación excesiva de los componentes que participan en el proceso de reparación y da lugar a veces a cicatrices hipertróficas, que es por acumulación excesiva de colágeno, y también de queloides, que se da cuando el tejido cicatrizal crece más allá de los límites de la herida original y no se contrae. Aquí tenemos varios ejemplos del queloide y cómo se ve a nivel histológico. Muchas gracias.